Muchas gracias. Un saludo para todos y todas los profesionales del derecho, notarios, notarias, todas las personas interesadas en la materia del derecho, estudiantes. Agradezco esta oportunidad, una nueva oportunidad, mejor dicho, editorial Cenixa como el doctor Johnny Guadamuz me brindan para poder compartir con todos y todas en este maratón o este congreso que se celebra cada fin de años, en el cual pues todos tratamos de aportar un granito de arena con mucha humildad, tratando de transmitir nuestros conocimientos y prácticas del derecho para que compartir y pueda dar luces por supuesto, de aplicación del derecho como tal. Es importante resaltar pues, de que Editorial Cenixa está de 23 aniversario. Ya es una larga trayectoria, sólida, y todos y todas conocemos, y para los que no lo saben, pues ha publicado cantidad de obras jurídicas y en otras materias también, y de gran relevancia, ¿verdad? También así estamos celebrando el 30 aniversario de la vida profesional del doctor Johnny Guadamuz. Y me permito decirle, mi amigo Johnny, una vez más agradezco la oportunidad que me has dado todo este tiempo, la confianza que has tenido y para poder participar de todas y cada una de los congresos o maratones que se han realizado y conferencias que se han impartido a lo largo de estos años. En esta ocasión, pues, siendo que la temática, la ponencia y el tema en materia, tanto la materia como los temas a compartir, son de libre elección, pues yo he decidido de que es muy importante, aunque el tiempo es breve, sin embargo será una pincelada y estoy seguro que van a haber más conferencias de este tipo y ahí podremos seguir abordando paso a paso lo que es la prueba. He escogido el tema de la prueba, un tema procesal y específicamente el procesal civil, la prueba en el proceso civil nicaragüense. Como todos sabemos y todas, pues está regulado en nuestro nuevo Código Procesal Civil, Ley 902, que la denominamos CPCN. De rasgos generales, hablando de la prueba, pues la ubicamos sistemáticamente. El código está dividido en libros y en el libro segundo tenemos todo lo regulado respecto a la prueba. Pero, como decía anteriormente, es difícil el tema de la prueba, es amplísimo y pues en esta ocasión trato de dar las pinceladas o las bases para futuras conferencias, ir ahondando sobre la prueba. Y esas bases, no solo que quede sentada las bases, sino establecer dentro de la estructura, ya que para empezar a abordar sobre esta temática, la he titulado como estructura jurídica de la prueba. Y entonces podemos decir lo siguiente, que la prueba como tal está estructurada en tres grandes pilares o tres bases fundamentales, como una actividad procesal, probatoria, por supuesto, las fuentes de pruebas y los medios de pruebas. Es que hay que recordar, y es muy importante recordarlo, que
La prueba siempre, por regla general, no es 100%, pero es la regla general, que la iniciativa probatoria es una carga procesal y esa carga procesal son de las partes. Y cuando hablamos de partes, tenemos que hablar, por regla general también, de la parte demandante y de la demandada cuando reconvenga. Y no solo cuando reconvenga la parte demandada, sino cuando refute elementos de prueba, tiene la carga de probar, de aportar prueba para refutar prueba como tal. Valga la redundancia en el término prueba, pero realmente es así. Debemos recordar, aunque no es materia de esta conferencia, y regula todo lo relativo al patrimonio de las personas. Y cuando hablamos de las personas, ya sabemos que es natural y jurídica. Sin embargo, también el Código Procesal Civil regula todos los concernientes al menoscabo o a la afectación de los derechos de las personas de que están violentando sus derechos fundamentales o hay intereses colectivos en grupos determinados. Y entonces hizo esa filosofía del código de tutelar esos derechos fundamentales de las personas y o de intereses colectivos, pues tienen particularidades que son las excepciones de todo lo que vamos a platicar. Dios quiera que se pueda, una vez más lo digo, que podamos tener varios conversatorios sobre prueba en este año próximo y podamos ir dando paso a paso para que cuando tengamos un vasto conocimiento o hayamos avanzado en toda la temática de la prueba, podamos hablar también de qué es, cómo se regula o cómo se practica o cuál es la filosofía procesal que hay respecto a los procesos que están que están regulados en el proceso ordinario y que son 4 especialidades del proceso ordinario. Estamos hablando de la tutela de los derechos fundamentales, publicidad, quiebra, insolvencia y pretensiones colectivas. Todo eso tiene una filosofía y, por supuesto, a la carga de la prueba hay muchas reglas que cambian. Sin ahondar en ellas, solo para citar alguna, hay inversión, cuando ya hablamos del instituto de la prueba, en uno de sus elementos, hablamos de la carga probatoria, que por regla general la tiene la parte actora, la parte reconveniente, pues en esos procesos de derechos fundamentales o intereses colectivos o pretensiones colectivas, hay una inversión de la carga de la prueba por regla general para equilibrar a las partes dentro del proceso. Pero no ahondamos en esa temática, será motivo más adelante. Continuando, tenemos lo siguiente. Y me voy a tener que apoyarme y citar un concepto. Y dice, la prueba como actividad procesal y recae sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretende. Esto lo estoy tomando del Código Procesal Civil prácticamente, tratando de unir entre artículos y artículos pertinentes a la prueba o principios pertinentes a la prueba para tratar de sacar un tipo, una concepción, mejor dicho, de lo que es la prueba. Y lo vuelvo a mencionar. La prueba como actividad procesal recae sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretende. Su finalidad es probar las afirmaciones de hechos controvertidos que planteamos cuando somos partes procesales y que pretendemos acreditarla con la prueba a través de que esas afirmaciones de hecho que hemos puesto son verdaderas o hay una certeza de ella o a efectos del proceso se tienen como ciertas. Entonces, ahí prácticamente está todo lo que nosotros debemos de entender y comprender para poder litigar
en cualquiera de los procesos declarativos y filosofía que también se lleva a cualquier proceso de jurisdicción voluntaria o de ejecución. ¿Por qué? Porque directamente nos conecta con la teoría del caso y ya sabemos, y lo hemos platicado en otros conversatorios, de que la teoría del caso nos dice, plantéame los hechos. Y esos hechos, enfatizo, que esos hechos son la narración que nosotros hacemos, es mejor dicho, las proposiciones fácticas y que tenemos que gramaticalmente plantearlas de manera clara, precisa, concisa, circunstanciada en el tiempo, en tiempo y espacio, y que deben de ser breves, porque son hechos concretos para que nosotros podamos determinar que si esa proposición fáctica que estamos redactando se puede adecuar o subsumir a la hipótesis normativa con el fundamento jurídico que llevamos. Y, por supuesto, en relación directa, estamos planteando la autoridad judicial, en este caso, tenemos que hablar de pretensiones en forma directa, mejor diciendo que es una acción en calidad no subsidiaria, sino lo hacemos en calidad de principal, y establecer claramente que si llevamos a de pretensiones, definamos cuál es la preferente y cuál sería la siguiente, cuáles son las auxiliares o las secundarias que nosotros llevamos como tal. Cuando tenemos claro todas esas partes, por supuesto, podemos decir cuáles son las fuentes de prueba que nosotros realmente necesitamos para cada hecho que hemos probado. Como les decía, dejar de hablar de los hechos es difícil cuando se habla de prueba, porque, como dije anteriormente, la prueba recae sobre los hechos que guardan relación directa con la tutela judicial que se pretende. Y también podemos auxiliarnos desde el punto de vista como principio rector de todo el articulado del código, en especial de la prueba, el artículo 13. Entonces, significa que pasaríamos a abordar, como dije, la prueba está estructurada en actividad probatoria propiamente dicha, las fuentes de prueba y los medios de prueba. Hablemos sobre las fuentes de prueba. Y podemos decir lo siguiente. La fuente de prueba es el elemento material. ¿Y qué es el elemento material? Bueno, es que necesito a una persona que se denomina técnicamente testigo para que me brinde información que técnicamente es su testimonio y pueda tener yo convicción en la autoridad judicial para convencerlo de la afirmación gramatical que he planteado a través de los hechos. Puede ser que una fuente de prueba me sirva para varios hechos o lo lleve para un hecho determinado. Es importante tener muy claro y no confundir entre las fuentes de prueba y medios de prueba, que más adelante, casi en la parte conclusiva, lo voy a establecer porque esa es la idea de este conversatorio. Estructura jurídica de la prueba. Vuelvo a repetir, 1, actividad procesal propiamente dicha de la prueba, fuentes de prueba y medios de prueba. ¿Para qué me sirve cada uno de ellos? ¿En qué momento? Y cómo lo articulo en una demanda a través del vehículo, o mejor dicho, de la técnica de litigación
escrita en este caso, que es la teoría del caso. Como decía, las fuentes de prueba es el elemento material. Y ponía hace un momento el ejemplo de la testifical y del testimonio que me arroja la testifical. Y cuando digo elemento material, es una persona, el elemento material. ¿Qué otra cosa tengo como un elemento material? O si ustedes han escuchado en ciertas capacitaciones que se han dado aquí en Nicaragua, en otros países, se habla de prueba material o prueba viva. Pues no está refiriendo a lo mismo. Prueba material, todo aquello que, valga la aclaración, que no tenga vida, ¿verdad? Prueba material en el sentido de, entonces, y aquí hablamos entonces de que la denomina la ley como una prueba documental. Y aquí entonces, ahí empleamos, ahí es donde ustedes me escuchan decir, está bien lo que dijo, prueba documental. No, es un medio de prueba documental. El elemento material, el documento, puede ser público o privado. ¿Y cómo voy a hacer yo para que ese documento arroje la información y tenga efecto jurídico a la hora de valorarse y que la autoridad judicial acoja o no acoja mis pretensiones? Pues tiene que ver con la forma que voy a incorporar ese elemento material que lo denominamos fuentes de prueba para que esté incorporado de forma lícita y que vincule a la autoridad judicial a valorarlos de la forma que establece también este código y pueda resolver bajo el principio que tiene por regla general el sistema de valoración, el Código Procesal Civil, que es el principio o el sistema, o mejor dicho, el sistema de valoración de la sana crítica. Con el principio o la herramienta de valoración conjunta también como tal. También ese es otro tema del cual hablaremos en otra ocasión sobre la valoración de los medios de prueba. Continuemos entonces con lo que estamos abordando en este momento. Y tendríamos lo siguiente. Pasaríamos entonces a los medios de prueba. ¿Y qué podemos decir de los medios de prueba? Que son los procedimientos legalmente previstos en la ley. ¿Para qué? Para incorporar válidamente al proceso una fuente de prueba y convertirlo en prueba propiamente dicho. Cada medio de prueba tiene su propia regulación según la naturaleza de la fuente. Entonces, de esto que les acabo de decir, pues no solo es leerla, yo me estoy apoyando con unas notas que tenía para tratar de seguir el hilo conductor y lo importante es interpretarlo o saberlo aplicar. Vamos a los medios de prueba entonces. No sin antes recordar los dos elementos anteriores que estructuran a la prueba. Dijimos que, ¿cómo está estructurada la prueba? Como una actividad procesal propiamente dicha. Dos, que existen las fuentes de prueba. Y el tercero, que existen medios de prueba. Entonces, cuando hablamos del tercer elemento, que son los medios de prueba, no es nada más que el legislador, bajo la tradición jurídica de muchos años, de muchos siglos, ha determinado que los medios de prueba más comunes, o mejor dicho, que los elementos de prueba más comunes que han presentado a los juzgados y tribunales han sido más o menos los que están establecidos en este caso, en el caso de Nicaragua, en el artículo, ya lo vamos a ver, que déjenme pasarlo por acá, déjenme apoyarme, lo tenemos
Y dicen que los medios de prueba más comunes que hay en las últimas reformas procesales civiles en Iberoamérica, tenemos al interrogatorio de las partes, tenemos los documentos, los medios técnicos de, dos puntos diría yo ahí, medios técnicos de filmación y medios técnicos de grabación. También tenemos medios técnicos de archivo y medios técnicos de reproducción. Tenemos la testifical, tenemos el medio de prueba pericial, tenemos el medio de prueba de reconocimiento judicial y también tenemos las presunciones legales. Como pueden ver, entonces, acá regreso donde estoy. Permítanme un segundito. Acá. Ya me perdí con todo esto. Ok. Entonces, regresando a lo que habíamos dicho anterior, que los medios de prueba son todos lo que es enunciado, si no me equivoco, están en el artículo 252, y que no son más que cada medio de prueba que no son taxativos para practicar la misma, pero sí son taxativos en los procedimientos. Y con esto estoy dando explicación a lo que dije sobre... Cuando yo digo que son taxativos los medios de prueba, me refiero que los procedimientos que existen en cada medio de prueba que acabo de enunciar son los únicos autorizados por la ley. Y ese mismo artículo, en la parte infine, dice que cuando un medio de prueba no es, que cuando yo tengo una fuente de prueba que no está regulado en un medio de prueba, es decir, no tiene un procedimiento, las partes tienen la potestad o tienen la acción procesal, mejor dicho, de solicitar al juez que admita la fuente de prueba y que se practique con el medio de prueba que considera más idóneo o más adecuado a la fuente que está proponiendo. La autoridad judicial puede admitir o rechazar no solamente la fuente, por no cumplir con los requisitos que todos ya sabemos, pertinencia, necesidad, licitud, sino que podría ser que diga que si bien es cierto que se va a admitir la fuente, pero que el medio que está proponiendo la parte que se solicita que se admita la prueba, no es el adecuado. Y de oficio la autoridad judicial indique que se va a practicar esa fuente de prueba con otro medio que no es el propuesto. O también la contraparte, en este caso la parte demandada, si es que es la regla general, podría ser al revés, la parte actora, porque interpusieron prueba la parte demandada, y porque reconvino, y puede excepcionar o oponerse al medio de prueba con el cual pretende que se introduzca legalmente la fuente propuesta. Entonces, repito, los medios de pruebas no son más que los procedimientos legalmente previstos en la ley en cada uno de los que hemos señalado. Reconocimiento judicial, pericial, testifical, interrogatorio de partes, la documental, que puede ser privada o pública, etc. Y ahí hay un procedimiento, ahí hay requisitos que se deben de cumplir en cada uno de ellos, que en otras conferencias vamos a abordar sobre los medios de prueba, o es decir, los procedimientos, y se deben, y cumpliendo esos requisitos, es que se puede incorporar lícitamente una prueba. Por citar dos ejemplos brevemente. Si hablamos de documentos, dice que los documentos se deben de aportar
y te dice el procedimiento del medio de prueba documental, de que puedo presentar el original, puedo presentar una copia, de que si no existe un protocolo, es una serie de requisitos que están en función o en dirección, mejor dicho, hacia lo que regula la norma sustantiva respecto a la prueba documental. Si fuese, otro ejemplo, si fuese un testigo, ¿ok? Me dice que el testigo debe de reunir ciertos requisitos para que pueda llegar al procedimiento o al proceso, mejor dicho, bajo el procedimiento de la prueba y poderse recibir su testimonio. Dicho testimonio necesita de otras herramientas, como decir, de técnicas de litigación también, pero esta vez no va a ser la escrita que ocupé en la demanda o en la contestación. Esa es la gran reforma que hemos tenido con el Código Procesal, que hemos integrado audiencias y entonces ahora necesito herramientas de litigación oral. Y eso significa que yo tengo regulado dentro del medio de prueba testifical los tipos de preguntas que puedo realizar, mejor dicho, los tipos de preguntas legales y el mecanismo de defensa que tiene la contraparte cuando no se están haciendo las preguntas de las cuales están autorizadas por la ley. Y me refiero entonces a, como ustedes pueden ver, con esos dos pequeños ejemplos que son prácticamente dos medios de los profesionales del derecho, aún así, desde que somos estudiantes ya, o antes de que somos estudiantes, ya hemos escuchado, pues hemos estado inmersos o hemos visto de cerca algún proceso y hablamos del testigo y se habla mucho de la documental o el documento, ¿verdad? Público o en el lenguaje popular, pues hablan del papel a veces, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues como digo, esos medios de prueba no son más que los procedimientos para incorporar las fuentes. Y entonces ahora vamos en retroceso. Si los medios son el procedimiento para incorporar una fuente, entonces ¿en qué se convierte la fuente cuando está incorporada a través de los medios? Se convierte en la actividad procesal que denominamos prueba. Y el proceso, sea en la forma escrita, porque es una documental y tiene su regulación particular, a pesar de que se tiene que incorporar siempre en la audiencia, o de un testigo, de que por regla general, toda la información que se vaya a recabar va a ser siempre en la audiencia y en la práctica de la prueba. Ese es el término jurídico que utiliza nuestro Código Procesal Civil sobre la práctica de la prueba. Entonces, si yo he practicado la prueba con esos requisitos denominados medios, si he practicado, mejor dicho, perdón, si he practicado esa fuente de prueba con esos requisitos de los medios probatorios, yo lo que he convertido es nada más en lo que he hecho en un ejercicio de una actividad probatoria y convirtiendo a la fuente en prueba. Como no estamos sobre la valoración de la prueba, pero es pertinente decirlo, que entonces, al haberse incorporado, es cuando dice que la prueba le pertenece al proceso. Y ahí habla de la institución de la valoración de la prueba referida a la comunidad de la prueba. Y eso tiene que ver con el artículo 8. La autoridad judicial necesita conocimiento claro sobre los hechos, necesita convicción, que se han probado esos hechos de la forma que hemos estado hablando para poder desestimar o estimar una o varias pretensiones. Entonces, des en cuenta que es importantísimo entender
la estructura o la fisiología de la prueba para después nosotros ocupar o utilizar, mejor dicho, utilizar cada uno de esos institutos y poder satisfacer cada uno de los requisitos y poder lograr haber aprobado. Ya sabemos que sin prueba no nos van a dar lugar a las pretensiones. Si la prueba es buena, pero no la sé transmitir, no redacté bien los hechos o no la incorporé como establecen los medios de prueba, tampoco me van a dar lugar los hechos. Y si lo dan claro, contundente, veraz, no pude convencer, como dice el artículo 231 del CPCN, convencer a la autoridad judicial que esos hechos que he propuesto han sucedido, son verdad, hay una certeza, o que como la prueba no es tan directa al hecho, sino es de forma indirecta, porque hay prueba indirecta, pues que se acredite el hecho que he planteado como cierto a efectos del proceso. Que eso nos lleva a hablar de los indicios, que también hablaremos en otro momento. Entonces, miren qué importante es entender realmente esa estructura para poder nosotros articular todo lo demás y tengamos un resultado que realmente el del cual estamos esperando y del cual estamos ofreciendo a nuestro usuario o a nuestro cliente, ¿verdad? Es importantísimo eso. Continuamos acá. Entonces, ahora sí, lo que había dicho que tengo que citar, y sí, y me apoyo de la cita de Oliva Santos y otros autores en el derecho procesal civil, en el proceso de declaración de Madrid el año 2000. Y dice de Oliva Santos y otros: podemos definir a los medios de prueba como los distintos tipos de procedimientos que permiten a las partes, junto a la autoridad judicial, llegar a una convicción de certeza positiva o negativa de aquellas afirmaciones fácticas que el litigante ha hecho llegar a través de sus alegaciones iniciales o reajuste de pretensiones y que se han de fijar como verdaderas, falsas o dudosas a los efectos del proceso para poder resolver las pretensiones planteadas. Vea qué importantísimo es esa definición. Y como usted la ven, cada palabra de esa definición es prácticamente entender y comprender la estructura de la prueba. Actividad procesal propiamente dicha, fuentes de prueba y medios de prueba. Valoración de la prueba por consiguiente que lo deje de un lado porque es una particularidad y esa particularidad la abordaremos muy pronto. La práctica de los medios de prueba deberá realizarse en armonía. Esa práctica de los medios de prueba, todos los elementos de la estructura de la prueba son importantísimos, pero esos procedimientos de cada medio de prueba es fundamental para que produzca efecto jurídico la en pruebas. Pero para que eso se dé, recordemos que toda la reforma iberoamericana de muchos años para acá, que está velando por un debido proceso y una tutela judicial efectiva, ha dicho que la norma no puede ser el único criterio de aplicación directa a un proceso. La norma propiamente dicho, el articulado, a cada artículo, cada uno de ellos, debe estar en consonancia con la supremacía constitucional. Dicha primacía
decirlo así, o se manifiesta en los principios procesales o rectores que tienen todas las leyes. Todas las leyes tienen principios rectores y procesales, como el CPCN, como el Código de Familia, y otras que lo tienen disperso en su articulado. Entonces, cuando nosotros a la práctica de las fuentes de prueba a través de los medios, debemos estar siempre pendientes que esa práctica a través de esos procedimientos estén en armonía directa con los principios procesales. ¿Por qué? Porque recuerden que el artículo 21 del CPCN establece de que si se ha violentado cualquiera de los principios anteriormente expresados, que van como del artículo 5, o mejor dicho, desde el artículo 1 hasta el 20, la sanción es la nulidad del acto procesal, cualquier acto procesal, incluyendo. Entonces, cuando hablamos de principio, entonces es necesario nosotros que podamos referirnos a ello. Pero, como estamos hablando de estructura del instituto de la prueba, cuando nos remitimos a esos principios específicos, que no son los principios rectores, o si pueden coincidir con alguno de ellos, por supuesto que sí, los regula de forma particular en el libro segundo bajo la rúbrica denominada procedimiento probatorio. Y esos procedimientos probatorios van desde el artículo 243 al 245. Son unos cuantos artículos nada más, son muy pocos, de los cuales de allí extraemos los principios procesales de la práctica de los medios de prueba. Y podemos enunciar los siguientes, porque igual que acá, igual como habíamos dicho anteriormente, la lista que está expresa en el artículo 243 en el procedimiento probatorio contempla una serie de principios, pero no se agota, o sea, es decir, no es taxativa, es enunciativa. Y yo les voy a decir por qué. Porque en estas notas que yo tengo acá, hay uno por el cual sí tiene que ver, pero no directamente. Me explico. Empezamos con los más comunes. Dice que la publicidad en el procedimiento probatorio, bajo la práctica de la prueba, las audiencias son públicas. ¿Que hay excepciones? Sí, ya lo sabemos. Publicidad. Otro principio, contradicción. De lo contrario, si no hay contradicción, por supuesto que hay una relación directa al derecho de defensa, y cualquier situación que haya respecto a la prueba material, a la parte material del proceso o a la postulación jurídica de las partes materiales, me refiero al representante legal o al asistente jurídico, que le menoscaben su intervención para refutar una afirmación, entonces estaríamos violentando el principio de contradicción de la prueba y por consiguiente el derecho a la defensa, y todo acto que esté en violación al derecho a la defensa y otros derechos que también podemos irlos mencionando, pues serían nulos. Por eso recordemos que el artículo 21 expresa claramente la nulidad al no observarse en los actos procesales o en la práctica del acto procesal de la prueba y ese derecho. Otro de los cuales son los primordiales, como dice, es que la autoridad judicial que practica prueba, o mejor dicho, durante el proceso, estamos en el procedimiento de la incorporación de la prueba al proceso, inmediación judicial. ¿Por qué?
Porque la autoridad judicial, recuérdense que la práctica de la prueba se da en audiencia. Por lo tanto, la autoridad judicial va a formar su conocimiento, su gnosis, la convicción que va a generar el litigante que ha propuesto la prueba que está practicando en la audiencia y cómo convenzo a la autoridad judicial. Debe haber esa interacción directa. Eso sin perjuicio de las audiencias virtuales, porque si bien es cierto, no estamos físicamente juntos, pero tenemos una comunicación y visión real, en tiempo real. Por lo cual, tal, no menoscabaría por ningún aspecto cuando estemos de forma virtual, que ya pronto será. Otro principio, dirección del proceso. Recuerden que cada cabeza es un mundo, a pesar de que en el proceso cada quien ha planteado su teoría del caso en sus alegaciones iniciales de demanda o reconvención y contestación de la reconvención. Todas las cartas están sobre la mesa, sabemos sobre lo que se va a hablar. Sin embargo, como existen los principios procesales de economía procesal, celeridad procesal, pues las audiencias en sus finalidades tienen múltiples acciones que se van a realizar en cada una de ellas. Y la autoridad judicial, el legislador, mejor dicho, le otorga o le brinda el poder a la autoridad judicial para poder dirigir bien, no solo el proceso, sino la audiencia como tal. Eso significa de que no solo hay poder de dirección administrativo, sino hacia las partes. Cuando una autoridad judicial, mejor dicho, cuando una de las partes, la contraparte, no objeta preguntas impertinentes, capciosas, subjetivas, argumentos o fundamentos, mejor dicho, argumentación jurídica fuera del objeto del proceso, entonces la autoridad judicial bien tiene la potestad para llamar la atención y decirle a la parte procesal, postulante, que se ciñe a su teoría del caso que está planteada, porque no puede introducir ya bien en la etapa probatoria, salvo al inicio, nuevos hechos, nueva prueba. Eso sí se puede hacer, claro, en la audiencia probatoria, pero al inicio de esta, antes de la práctica de la prueba. Vean cómo los términos son fundamentales cuando los vayamos manejando para saber en qué fase o en qué momento de la audiencia probatoria nos encontramos. Y cuando estemos en la práctica probatoria, ya no hay tiempo para incorporar nuevos hechos, porque fue al inicio posiblemente de un hecho sobrevenido, de nueva noticia, que yo podría haberlo planteado al inicio de la audiencia probatoria, pero no en la práctica probatoria. Entonces, el principio de la dirección del proceso es fundamental para la autoridad judicial cuando hay varias personas concurriendo sobre un mismo tema jurídico del que se está hablando, que está ceñido a pretensiones contrarias. La parte actora quiere A, la parte demandada quiere B. Entonces, es fundamental. Otro principio en la práctica de los medios de prueba, y ese es fundamental, pero a toda regla, como he dicho siempre, hay una excepción, es el principio de la unidad del acto. Ya lo hemos escuchado y a veces no le prestamos mucha atención, pero es fundamental. ¿Por qué? La unidad del acto se refiere que la regla general es que la práctica de prueba se hace en una sola audiencia y se realiza en la sede del juzgado, donde está. Si estamos en Managua, ya sabemos que es el complejo judicial central, el edificio, pero ese juzgado asigna todo el sistema, asigna una sala específica. Y en esa sala en la que estamos, la sala 15, por decir algo, entonces
esa es la sede judicial para la práctica probatoria. Y entonces, la mayor parte de los procesos judiciales se va a realizar la práctica de prueba en una sola audiencia, que es la audiencia probatoria, y en esa sala o en el juzgado, en los casos de los departamentos, que no hay más salas más que una sola sala, y no hay varias salas como en el caso de Managua. Entonces, esa unidad del acto es fundamental. ¿Por qué? Porque también debemos saber cuándo realmente se puede interrumpir esa unidad del acto. Y existe la interrupción de la práctica de la prueba. Entonces, eso significa que podría ser que iniciemos la audiencia probatoria, estamos confiados de último momento, porque arrancamos la audiencia y no me llegó el testigo propuesto, que ya está admitido, y espero que venga en lo que vamos avanzando en otros aspectos, y espero que venga aunque sea de última hora mi testigo. Y entonces posiblemente no llegó. Y le pido a la autoridad judicial, le peticiono, mejor dicho, a la autoridad judicial de que es testifical, es necesaria o contundente para probar el hecho 1 o el hecho 3 o el hecho 5. Entonces, y pretendo probar, o los hechos con los que pretendo probar con esa testifical, están directamente en la principal que llevo, o las pretensiones principales que llevo. Entonces, es ahí Código Procesal Civil debe de continuarse ordenadamente, y ahí anda entra la dirección del proceso, con los restantes medios de prueba y interrumpir la misma para convocar a una audiencia especial o en diligencias finales que se difiere a otra audiencia como tal. ¿En qué otros casos se puede romper la unidad del acto de la práctica probatoria? Cuando nosotros decimos, por regla general, se puede dar en los procesos que se llevan en los juzgados que denominamos en el proceso sumario, que son los juzgados locales civiles. Las pretensiones que se ventilan en los juzgados locales civiles, sea por la cuantía, o sea por la materia, o por la especialidad que el código establece, como decir, el proceso monitorio, o las pretensiones posesorias que las establecen en los procedimientos especiales de los sumarios, entonces podría haber que haya un reconocimiento judicial. Y recuérdense que el procedimiento sumario contempla una sola audiencia. En una sola audiencia realizamos la etapa procesal, mejor dicho, la teoría de la prueba, que es la parte procesal sobre su pertinencia, utilidad, necesidad, mejor dicho, es ratificación de la proposición de los medios de prueba, la admisión o rechazo de la misma. Una vez que ha transcurrido esas finalidades en esa audiencia única, inmediatamente pasamos a la evacuación de los medios de prueba a través de la práctica de la prueba. Y si hoy me han admitido momentos antes, minutos antes, me han admitido un reconocimiento judicial y cuento con mis testigos, cuento con peritos, puedo incorporar, necesariamente deberá interrumpirse la audiencia probatoria en la práctica de la prueba, cuando se esté realizando la práctica de la prueba, porque es necesario practicar la prueba, ¿dónde? Fuera de la sede judicial, fuera de la audiencia probatoria que se está realizando. Entonces, como podemos ver, esa unidad del acto se rompe en este caso. Si la unidad del acto se rompe fuera de los cauces legales, que ya le mencioné un par, hay más, es ahí donde nosotros tenemos que impugnar. La gente dice protestar, o nuestros colegas dicen protestar. No, hay que impugnar. Impugnar no por el recurso o por el recurso,
Impugnar en el sentido genérico. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Dependiendo del acto procesal que esté realizando, tendré que audiencia o podría interponer una objeción si estoy hablando de preguntas, si estoy refiriéndome al interrogatorio y contrainterrogatorio y las preguntas, o tendría que estar en desacuerdo con la autoridad judicial, siempre por los mecanismos legales como tal. Continuemos. Lo siguiente. Entonces, hemos hablado de las tres fases en las que se compone estructuralmente o jurídicamente está estructurada la prueba. Actividad procesal propiamente dicha, las fuentes de prueba y los medios de prueba. Ya los medios de prueba ya los mencionamos y entonces continuamos con lo siguiente. Permítame que quiero... Ok, voy a resaltar esto, pues ya lo... Y es lo siguiente. La práctica de los medios de prueba en audiencia necesita de las técnicas de litigación. Me refiero a la teoría del caso. Para tal fin es necesario establecer por las partes procesales un orden de práctica de los medios de prueba propuestos. De no hacerlo, la ley suple un orden para lograr el objetivo y la finalidad de la prueba, y ese orden sería el siguiente. Entonces, aquí pasamos al otro punto. Como les dije, la estructura es la prueba, pero estos elementos necesitan de herramientas. La teoría del caso se puede manifestar en muchos aspectos, tales mejor dicho, pero en dos grandes campos. Uno, en la fase escrita autorizada por este código que podemos litigar de forma escrita, demanda, contestación por regla general, peticiones extraordinarias que hacemos antes de las audiencias, por decir así, prueba ilícita entre la audiencia inicial y la audiencia probatoria del proceso ordinario, que lo hago saber a través de una petición que haga la autoridad judicial, prueba sobrevenida, hechos sobrevenidos, un sinnúmero de actos procesales que puedo hacer por escrito, y entonces también la teoría del caso se manifiesta en, como habla de que la teoría del caso integra la prueba, habla sobre la prueba, pero realmente es fuente de prueba para que se practique por los medios de prueba y se convierte en prueba. Y entonces, y dijimos que hay muchas finalidades en las audiencias y que hay tesis y contratesis en las partes procesales y que para eso la autoridad judicial necesita de dirección de las audiencias o de dirección del proceso, es necesario también entonces en esa práctica de prueba ser sistemático, lógico, para poder comprender lo que está reproduciendo o está produciendo los medios materiales de fuente de prueba. Me refiero que si el testigo, a través de su testimonio, ¿en qué momento lo voy a poner? Lo pongo en cualquier momento que se me antoje, después de un perito, después de haber visto una reproducción visual, audiovisual, escuchado una grabación, o ir a ver después de un reconocimiento judicial. Entonces, no puede practicarse los medios de prueba de forma desordenada. Y entonces, dice el legislador, necesitas un orden para practicar tus medios de prueba.
Y si no lo haces porque tenés tu propia estrategia procesal, cómo tratar la demanda, la presentaste, lograste sobrepasar la admisión, posiblemente te hayan mandado a subsanar, contestaste excepciones y sos contraparte. Todo eso es una estrategia. Entonces, cuando vos vas a incorporar la prueba, necesitas convencer a la autoridad judicial. Y no solo es técnico, jurídico, sino también es psicológico. Y entonces es aquí donde te dice, según tu estrategia, podés poner el orden que vos digas, siempre y cuando no es del acto procesal de la práctica de la prueba o el proceso como tal. Es algo como decir, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad en el derecho sustantivo civil. Entonces le dicen, vos puedes pactar lo que vos querrás dentro de tu patrimonio. O si sin patrimonio puedes obligarte, posiblemente. Pero siempre y cuando no vayas contra leyes de orden público, la buena fe, y le poner 2, 3 requisitos por los cuales no puede pasar esa frontera. Igual es acá. Te dice, si vos tenés los medios de prueba y decís que una fuente de prueba la vas a practicar sobre tal medio de prueba, decime en qué orden lo vas a hacer a la hora que lo hagas en la audiencia probatoria o en la única audiencia en la finalidad de la práctica de la prueba. Y siempre y cuando no interrumpa la finalidad que se persigue. La convicción en otras partes de la autoridad judicial, la comprensión por la contraparte para que pueda refutar a través del contrainterrogatorio. Y si eso no se da, está correcto tu planteamiento en el orden que querés establecer tus medios de prueba. Es importantísimo y no se está haciendo. Yo considero que tal vez no se está haciendo porque la práctica o la práctica forense que tenemos es muy reciente, está nueva prácticamente, porque son más de 100 años solo con los documentos litigando de forma escrita únicamente, pero ahora tenemos una mixtura donde el mayor porcentaje del 100% del proceso, eso es a través de audiencia y las audiencias son orales. Entonces, el legislador le dice, como lo que yo persigo ya no es aquel concepto de proceso. ¿Qué es el proceso? Preguntaba uno. Es darle a cada quien lo que le corresponde. No, 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 no. Ya no solo se trata de tutelar tus derechos que estás llevando. Se trata también de restablecer la paz social. Y entonces, ¿qué necesito? Convicción clara sobre esas afirmaciones que me has presentado, denominada hecho. ¿A través de qué? De la producción de tu fuente material que me has presentado. Hacerlo de forma ordenada, legal, a través de los medios y establecerme un orden según toda tu investigación o tus pretensiones o tu redacción de los hechos que los has puesto de forma circunstanciada y de forma cronológica. Entonces, si no lo haces, dice el legislador, si no lo haces, entonces, por defecto, yo te pongo un orden de práctica de prueba a través de los medios. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que ese caso concreto se resuelva el derecho que se tutele, mejor dicho, el derecho menoscabado de una de las partes y se restablezca la paz social. Entonces, nos establece un orden y nos dice el orden legal. Primero, tendrán que ir el interrogatorio de las partes. En segundo lugar, el interrogatorio de los testigos. En tercer lugar, pericial. En cuarto lugar, un reconocimiento judicial. Quinto lugar,
todo lo que es la documental, públicos o privados. En sexto, los medios técnicos de filmación y grabación. Y en séptimo lugar, los medios técnicos de archivo y reproducción. Brevemente, digo mis consideraciones respecto a esto. Si ustedes se fijan, está poniendo lo que denominamos al inicio de esta ponencia, yo lo dije, lo que es la prueba viva, es decir, a las personas que pueden llegar al proceso a través de diferentes calificativos legales, como decir testigos, partes y peritos. Entonces, si ustedes se fijan, en primer lugar, interrogatorio a las partes, son personas, las partes procesales, litigantes, materiales, dueños del proceso, dueños de la causa o del proceso, no estamos hablando de sus abogados o representantes. Dos, interrogatorio a los testigos. Tres, la pericial, estamos hablando de la pericial, que la pericial siempre, recordemos, hay hasta cierta mala práctica actualmente de que estamos llevando una pericial y no se te incorpora, y se incorpora como una documental, y la estoy incorporando como una documental, y la pericial tiene que ir, es una mixtura entre la reproducción de los resultados, que es el documento, la pericia como tal, y la incorporación a través de quien lo realizó, y que habla en la pericial en qué términos lo voy a llegar a reproducir. Y tenemos el reconocimiento judicial, que no es más que las propias partes cuando asistan con la autoridad judicial y al secretario o secretaria que autoriza el acto procesal como tal. Si ustedes se fijan, las cuatro primeros, en ese orden no se puede alterar el orden legal, 1, 2, 3, 4, intervienen personas siempre. Y en el 5, 6, 7 ya son cosas, documentos, material auditivo, visual, contenido o recogido o archivado en un medio técnico, una memoria USB, en el teléfono, en la nube. Ahora podemos guardar información en la nube. Y medios técnicos de archivo, una plataforma como la que utiliza Cenexa. Hay información registrada, pues un medio técnico de archivo, o reproducción, un audio. Imaginemos los cassettes que se ocupaban antes, un CD. Hoy ocupamos la USB, ocupamos la nube, ocupamos la memoria interna de nuestro teléfono. Entonces, en ese, como pueden ver, entonces, el legislador establece pues de que primero las personas y después eso. Ese es el orden legal. En el caso que yo escoja mi orden, desde el momento que presento mi demanda y que presento la demanda, puedo proponer un orden, pero se ratifica siempre, por regla general, siempre al iniciar la práctica de la prueba. La autoridad judicial en la audiencia probatoria o en las finalidades de la audiencia única respecto a la práctica de la prueba, siempre va a decir en qué orden van a practicar sus medios de prueba. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ratificarlo? Porque recuérdense que yo propuse prueba en la demanda o contestación o reconvención, pero puede ser que esa prueba no se me admitió, una de ellas, o dos, o tres, o a lo mejor todas, no me las admitieron. Y entonces yo necesito, una vez que haya pasado la fase de la audiencia inicial y que me digan qué medios de prueba son los que quedan, prácticamente estoy reconfigurando mi proposición de fuentes de prueba. Y podría ser en el documento original que es la demanda o contestación. Y eso lo estoy haciendo, como dicen, en vivo y a todo color, es decir, en la audiencia. Entonces inmediatamente yo establezco un orden, yo sé cuál es mi teoría del caso, qué prueba es la que me quedó, cómo esa prueba que me quedó, a qué hechos va y cómo voy a desarrollar cada uno de los hechos. Entonces, y entonces psicológicamente debo de ir por los hechos que van por las pretensiones principales con la fuente de prueba directa, que es difícil de rebatir. Uno de ellos, los instrumentos públicos, las escrituras públicas, notariales, y lograr una convicción en la autoridad judicial de entrada.
y dejando pruebas de menor contundencia ya de último como tal. Son estrategias de técnicas de litigación, pues que les comento, para poder desarrollar y lograr esa finalidad que se pretende, ¿verdad? Ok. Nos quedan dos temitas, uno del cual ya hablé sobre la interrupción de las audiencias y también hay un último tema sobre la suspensión de las audiencias. Este último tema sobre la estructura del Instituto Procesal de la Prueba me habla de que en el artículo 174, específicamente en los incisos 4, en el inciso 4 y el artículo 132, en el primer párrafo y su segundo, dice que las partes procesales, así como los testigos o los peritos, pueden peticionar a la autoridad judicial verbalmente, porque cuando me han notificado en audiencia, lo hago verbalmente, o por escrito, previo a la audiencia probatoria señalada. Está pensado, como decía un colega hoy, pareciera que el legislador solo pensó en el proceso ordinario, porque a qué hora voy a hacer esto si estoy en la audiencia del proceso sumario, que es una sola, puedo peticionar que se reprograme la audiencia por causa justificada a consideración de la autoridad judicial. Esto realmente está como que se estuviera pensado para la audiencia inicial y la probatoria, ¿verdad? El proceso ordinario. Y entonces me dicen, ok, en audiencia inicial recordemos que al final la autoridad judicial tiene el deber de expresar, salvo que no se pueda por cuestiones del sistema, que no tenga qué día va a poder, que el sistema Nicaragua no le esté funcionando o no le esté dando sala, ni hora, ni fecha para poder dictar para completar su resolución en audiencia, para cuando se va a realizar la audiencia probatoria, pues de manera excepcional va a tener que comunicárselo de forma escrita, ¿verdad? A través de un auto y que se va a notificar este mismo para ver cuándo se va a señalar. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el día tal, a la hora tal, en la sala tal, en el complejo judicial central Managua, en el caso de Managua, vamos a realizar la audiencia probatoria y entre ellos la práctica de la prueba. Y para ese día yo tengo una operación prevista y para ese día como litigante tengo otra audiencia que me habían notificado con antelación y una serie de situaciones. Entonces, yo tengo tiempo suficiente para presentar un escrito y pedirle a la autoridad judicial, peticionar a la autoridad judicial que suspenda esa decisión y que la reprograme para otra fecha y le puedo proponer fecha inclusive. Entonces, tenemos eso también, la suspensión de las audiencias, la interrupción de la audiencia, hay que estar claro sobre esa diferencia como tal. Hay muchos más elementos periféricos al orden sistemático estructurado de la prueba. Sin embargo, voy a tratar de ir finalizando y concluir de que entonces los tres elementos que integran el Instituto Procesal de la Prueba, no me voy a cansar de repetirlos porque cuando nosotros ya los dominemos prácticamente desde el punto de vista mental, ya sabemos cuáles son todos sus requisitos o presupuestos por cada uno de ellos y que todos juntos van a llevar a una prueba lícita incorporada, practicada y por consiguiente valorada. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si todo eso no lo manejo bien y no lo realizo bien durante el proceso para obtener una sentencia definitiva, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer en apelación? ¿Qué voy a hacer en apelación respecto a la prueba? Podré hacer algo respecto a la interpretación del derecho o cualquier otro agravio o una nulidad a través de la apelación. Pero, ¿qué voy a hacer respecto a la prueba? Si la prueba es el corazón del proceso. Y entonces, ¿qué voy a hacer con aquella prueba que he incorporado para que me den lugar a mis pretensiones? ¿Qué voy a hacer en apelación? Por consiguiente, si no puedo hacer nada en apelación porque no le puse cuidado a toda esta situación técnica, mucho, o me ampare con la Ley de Justicia Constitucional respecto a la resolución definitiva que obtenga ya tal vez del Tribunal de Apelaciones. Entonces,
Es una situación realmente técnica de aprendizaje, de estar escuchando. Uno no tiene la piedra filosofal, ni se lo sabe todo, ni todo es correcto, pero nuestra práctica nos ha venido enseñando eh, el ánimo o lo que nos nace a la mayoría de las personas docentes de compartir las conferencias cuando estamos en vivo todos y esas preguntas que hay, esas consideraciones, esas argumentaciones, es una retroalimentación que hay y nos hace crecer a todos y todas. Así que yo les insto y les recuerdo y solicito desde ya al doctor Johnny, podamos de que continuemos el tema de la prueba paso a paso hasta que tengamos un dominio más o menos considerable, aceptable para que podamos litigar y podamos ejercer. Pretende Cenixa como editorial, lo cual pretende también el doctor Johnny en sus principios como ser humano, como emprendedor, como abogado, de que todos compartamos y vayamos creciendo para hacer una mejor sociedad, para ser más solidarios en el aspecto de comunicarnos y crecer cada día más. Agradezco mucho, espero no haberlos cansado. Sinceramente hay mucho que debatir, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco, si Dios lo permite. Muchas gracias, hasta pronto y que gocen este regalo navideño que nos da Cenixa y el doctor Johnny Guadamuz de, de tanta transferencia intelectual en materia sustantiva y procesal de las diferentes materias del derecho que vamos a tener durante todo el día de hoy y que podamos y saberlo aprovechar. Hasta pronto. Muchas gracias.